Buenas tardes, yo soy Luz y os doy la bienvenida a todos los que nos acompañáis en nombre del Ecosistema Más Empresa de Ibercaja, que es un proyecto impulsado por el banco y su fundación, que tiene como objetivo ayudar a las organizaciones en su evolución, en su crecimiento. Y para eso trabajamos en 6 áreas diferentes. Trabajamos impulsando la innovación, la digitalización, la transformación cultural, la diversidad y el emprendimiento y la sostenibilidad. En la línea de trabajar en esos 6 verticales, en los cuales no solo nos gusta formar, sino también nos gusta activar, organizamos diferentes formatos, ¿no?, de comunicación. Uno de ellos es el formato webinar. Hoy tenemos lo que llamamos la best practice, ¿no? La best practice lo que tiene como objetivo es compartir prácticas que realizan organizaciones implementando algún tipo de política en alguna de las áreas que hemos descrito y que nos puedan ayudar al resto a comprender cómo aplicar de una forma muy práctica este tipo de conocimientos dentro de nuestras organizaciones, ¿no?, adaptadas cada uno al tipo de organización que tiene. Hoy tenemos la gran suerte de contar con nosotros, con uno de los partners del ecosistema, que es Accenture, y por otra parte tenemos, como no, la suerte de contar con nuestra propia organización, representada a través de Teresa Fernández como directora del área de personas de Ibercaja, y tanto Teresa representando Ibercaja como María José Bosch como Talent Strategy Lead Iberia en Accenture y su compañero Gabriel Martín, que es el Iberia LGTBQ sponsor en Accenture, nos van a contar en primera persona cada uno de ellos cómo están implementando prácticas de diversidad e inclusión dentro de su organización. De hecho, el título de nuestra Best Practice de hoy es ¿Son la diversidad y la inclusión imprescindibles en la empresa 2025? Y nos van a contar, insisto, su experiencia desde Accenture y Ibercaja. Desde Ibercaja y el programa Ecosistema Más Empresa, lo que nos gusta es construir las empresas del 2025, lo que llamamos las empresas del futuro. Ya veis que es un futuro muy inmediato, porque en 5 años todo cambia. Y queremos construir esas empresas con los atributos que consideramos que son imprescindibles. Y sin duda la diversidad y la inclusión para nosotros es un atributo imprescindible que tienen que tener las organizaciones. El cómo organizamos esta best practice es cada uno de nuestros 3 invitados va a ir interviniendo en un momento determinado. Van a lanzarse también ciertas preguntas, que lo que pretenden es pues generar un poquito ya desde el principio esa curiosidad, ¿no?, de saber cómo resuelven las organizaciones sus retos. Y el orden de intervención va a ser, en primer lugar, yo voy a dar la palabra a Teresa, que nos va a hacer una breve intro, un breve saludo. Y ahí pasaremos a María José Bosch, que nos hablará de cómo el ecosistema de diversidad de Accenture, que trabaja en 5 dimensiones, que son género, discapacidad, LGTB, aging y multiculturalidad, cómo están aplicando estas 5 dimensiones dentro de su compañía. Volveremos a Teresa, que como os he dicho es la directora del área de personas de Ibercaja y que nos hablará de cómo nace el Plan Lidera en el año 2019 dentro de lo que llaman el Plan de Empresa Familiar Responsable. Y por último intervendrá Gaby, que nos contará cómo están implementando el programa Pride en Accenture. Así que si os parece, Teresa, yo te doy la palabra, simplemente recordar al público que voy a hacer preguntas a lo largo de toda la sesión, que las podéis ir incluyendo en el chat y que al finalizar vuestras intervenciones daremos paso a esas preguntas. Teresa, todo tuyo. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Luz, y buenas tardes a todos. Permitidme que os dé la bienvenida en nombre de Ibercaja a esta jornada del Ecosistema Más Empresa. Y la verdad es que tenía muchas ganas de participar en alguna ocasión, ¿no?, porque he visto nacer el ecosistema, lo he visto crecer de la mano de Luz, de Toña Ruiz, con todos los que habéis ido interviniendo en todos estos años. Y creo que nos habéis avanzado por el camino del verdadero camino de la colaboración. Porque con el ecosistema hemos aprendido a que trabajar con clientes y no clientes no solamente se trata de hablar de productos financieros, en nuestro caso porque somos un banco, sino que se trata de hablar de cómo crecer juntos, de explorar cosas nuevas, innovar juntos y ver tendencias. Y eso es lo que el ecosistema Más Empresa nos ha ayudado a hacerlo, ¿no? Y yo creo que es una función importantísima. Y en estos meses tan complicados de pandemia, os tengo que decir, Luz, que felicidades porque os hemos sentido presentes. Habéis sido capaces de trasladar todo a la red y que hayamos sentido que estamos acompañados y que seguimos trabajando juntos. A día de hoy el ecosistema, me decíais que está formado por 1.200 empresas, 2.900 usuarios y 42 partners
que tienen muchísimas cosas que compartir, muchas ideas, mucho talento intrínseco, y eso es lo que pretendemos cada día con estos webinars. Así que felicidades, Luz, y sobre todo gracias a nuestro partner de hoy, Accenture, ¿no? María José y Gabriel van a trasladarnos sus experiencias de cómo, impulsando la diversidad, se fomenta el crecimiento empresarial. Y nos parece un tema de presente y de futuro. Así que yo voy a pasarle en primer lugar la palabra a María José con una pregunta que reproduce el título de la jornada de hoy. María José, ¿tú crees que la diversidad y la inclusión son imprescindibles en la empresa de hoy y en la empresa del 2025? Gracias, Teresa. Yo reitero las gracias a Luz, el equipo que ha permitido que este webinar sea posible, a las personas que han considerado de este titular suficientemente interesante como para conectarse, porque son muchos los productos online, son muchas las agendas que tenemos y la verdad es que la gente tenga interés por participar es una oportunidad para brindar lo que se hace desde Accenture y lo que se hace desde todas las empresas en este topic, ¿no? En esta diversidad. Respecto a lo que me pregunta Teresa, yo quizá haría un poco, a mí me gusta utilizar mucho la actualidad, ¿no? Hoy justo hacía eco en todos los periódicos de un titular de las consultoras fían la recuperación a la flexibilidad fiscal, laboral y a la digitalización. Y es interesante, más que hablar del 2025, hemos aprendido en 3 meses de pandemia lo que posiblemente hubiésemos aprendido en más de 3 años de vida natural. Entonces, creo que ahora más que nunca el término diversidad se hace importante. Nosotros en Accenture, dentro de nuestro Leadership DNA, creemos que la diversidad dentro de la innovación es la palanca clave para poder brindar servicios y hacer proyectos acorde a las necesidades de los clientes que nos lo están demandando. Y para nosotros como Accenture, como digo, es un imperativo de negocio el disponer o tener personas diversas en nuestros colectivos. Y el paso que queda todavía en ese recorrido 2025 es más quizá la inclusión o abrazar esa diversidad para que los momentos de la vida de los empleados diversos encuentren en Accenture la casa donde quieren estar y desarrollarse. A mí me gustaría compartir con todos vosotros lo que nosotros hemos llamado desde Accenture, lo que es el ecosistema de la diversidad. Voy a ver si puedo compartir mi pantalla, no sé si las podéis ver. Sí, se ve que está compartiendo. Le falta el formato de presentación, pero se ve. Sí, esperar a ver si soy capaz. Ahora. ¿Y cómo os hago pequeñitos aquí? No sé. Eso ya... No. Uy, ahora deja de compartir. No, ahora está. Estaba. Ahora está perfecto. Vale, bueno, solo un guiño a algo que para nosotros en Accenture es una realidad, que es la diversidad llama a la diversidad. El punto en el viaje de las diversidades no es un punto para nosotros que hable solamente de una diversidad, sino creemos en un ecosistema de diversidad en el que, por un lado, y como imperativo, está el llegar a la paridad en 2025. Tenemos un compromiso a nivel compañía global que se declinó en abril del 2018, en el que dijimos que en 2025 queríamos ser una empresa diversa, y eso en cada una de las geografías que componen nuestro ecosistema de Accenture, en el que hay más de 500.000 personas a nivel global, pues supone que para lo que es Iberia, que es la geografía que representamos aquí Gaby y yo, que es España, Portugal e Israel, ir consiguiendo incorporar en nuestras plantillas las mujeres. Desde el punto de vista con las palancas tanto de incorporaciones, y por eso también declinamos lo que nosotros llamamos el recruiting mix, como desde el punto de vista ya no solamente es importante que existan o que estén presentes las mujeres, sino que estén presentes en los comités de dirección y en los equipos ejecutivos, ¿vale? Pero todo esto no tiene sentido si solamente apalancamos en la diversidad, porque a nosotros la diversidad es una diversidad cognitiva, es una diversidad de discapacidad, es una diversidad del LGBTI, y ese ecosistema diverso abraza más diversidades. Según la Ley Orgánica de la Discapacidad, también sabéis que es requerido en las empresas que haya un 2% de colectivos con discapacidad. Nosotros queremos que este tipo de leyes aplique de una forma de contratación directa. Se puede complementar con medidas alternativas, pero para Accenture es mandatorio que sean nuestros empleados también los que ofrezcan la posibilidad de tener plantillas más diversas desde la discapacidad, y ahí tenemos que trabajar muy de la mano de buscar qué perfiles son los más sensibles a poder trabajar respecto a lo que
lo que es el negocio de Accenture. Para nosotros, adicionalmente a la discapacidad, trabajamos mucho con la vulnerabilidad, en el sentido de que con el tercer sector incorporar en tiempos excepcionales a personas, pues bien de ONGs o de determinados sectores en los que son más vulnerables, incorporarlos previa formación a nuestras plantillas. Trabajamos también en otra dimensión con el LGBTI, que luego Gaby os contará, y además haciendo eco de todas las actividades que se han planificado en este momento excepcional, ¿no? de pandemia, pero que seguimos ahí en presencia en el Pride. Justo sale una iniciativa interna de Accenture de hacer unas fotos, unos vídeos, etcétera, o sea, muy foco en nuestro objetivo. Aquí en Accenture ya no solamente respecto al LGBTI es las personas que por su condición son del colectivo, sino adicionalmente todo lo que llamamos la red de aliados. La red de aliados es una red que a nivel global se establece que al menos en cada geografía haya el 30% de personas aliadas por debajo de MDs, que llamamos, de nuestros directores, y para nuestros directores es el 50%. Complementan esa diversidad todo lo que nosotros desde el punto de vista de geografía llamamos extranjeros o personas que son de otras geografías y vienen a trabajar a España o a Israel o a Portugal, pero adicionalmente para otros países esta diversidad de lo que llamamos foráneos se complementa con distintas culturas, razas, porque somos una compañía muy diversa respecto a la procedencia de nuestros empleados. Especial guiño, en los últimos 2 años hemos hecho a las generaciones. Se habla mucho en todas las compañías del hecho de que convivan 4 o 5 generaciones en una misma empresa, y esto tiene el reto de hacer coincidir y de co-crear en espacios diversos a nuestros empleados, pero también la ventaja clarísima de que al final, y ahí de hecho estamos haciendo un offering, estamos en un momento, en una coyuntura global en el que la longevidad, ¿no? la edad se ha alargado, estamos hablando de llegar hasta los 90 años, y para Accenture supone un espectro especial ya no solamente hacia nuestros empleados, sino hacia nuestros clientes, de tener posibilidades de desarrollar servicios desde los 60 a los 90 años que ahora mismo no están explorados, siempre que la parte de los servicios o de diseño se piensa más en más jóvenes, y sin embargo mucho, y que con especialistas incorporando en nuestros profesionales esta diversidad podemos llegar a ofrecer. Solo 2 guiños adicionales. Hemos sido durante 2 años consecutivos empresa en Thomson Reuters el número 1 de la diversidad, y yo creo que esto nos avala como empresa para poder hablar en estos términos. Paso la palabra a Teresa. Bueno, aquí tenéis un poco este journey de la diversidad, y la pregunta que me gustaría hacerte, Teresa, es Ibercaja es una empresa de más de 140 años, una empresa que por el sector es una empresa muy masculina, ¿no? En términos de población, de directores, etcétera. ¿Cómo estáis abordando el tránsito de adoptar más temas de género, y qué creéis que aporta el liderazgo femenino a Ibercaja? Cedo la palabra a Teresa. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Bueno, Ibercaja ya no es tan masculina. Es verdad que el sector financiero ha sido muy masculino durante mucho tiempo, pero esto ha ido cambiando, y te diría que empezaría diciéndote qué aportan las mujeres al liderazgo, ¿no? Que me preguntas. Pues fíjate, yo te diría que aportan, las mujeres son un factor multiplicador del cambio, multiplicador de la transformación cultural, del cambio tecnológico, incluso de ese liderazgo moderno en el que estamos todas las organizaciones trabajando. ¿Y por qué? Pues porque las mujeres necesitamos, incluso más que los hombres, lo necesitamos todos, ¿no? Pero las mujeres incluso un poco más, necesitamos trabajar en movilidad para poder atender las múltiples necesidades que no están tan establecidas en un horario como nos gustaría. Necesitamos maximizar la eficiencia. Yo siempre digo que no hay mayor eficiencia que una madre de familia numerosa, que llega a todo y no se sabe cómo. Entonces, pues eso lo necesitamos. Y además las mujeres somos muy afiliativas. Y generalmente en este mundo que a cada día los problemas son mucho más complejos, porque todo es muy transversal, muy global, necesitamos que todo el mundo aporte su mejor versión. No podemos tener un equipo en el que unos aporten y otros no.
todo el mundo tiene que comprar proyecto, todo el mundo tiene que sentir que su trabajo es importante y tiene que aportar lo mejor de sí mismo. Y eso es una característica de los buenos líderes en general, pero que las mujeres trabajan de manera genérica, siempre que se generaliza se cometen errores, lo sabemos, pero que les va, ¿no? Entonces, bueno, pues ese liderazgo es importante. Y os cuento, si queréis, un poquito la evolución del liderazgo y de la diversidad en Ibercaja, porque es verdad que realmente una empresa que se olvida de la diversidad lo que está haciendo es limitar su crecimiento. Así que la diversidad es un factor importantísimo a tener en cuenta. Os voy a poner una pequeña presentación para que la vayáis siguiendo conmigo, así no me veis todo el rato. Ya veréis, a ver. Y os hablo del plan Lidera de Ibercaja, que es un plan en el que estamos muy contentos, bueno, estamos trabajando y la verdad es que nos está dando muchas satisfacciones. Empezando, a ver cómo lo manejo esto. Mirad, os empezaría diciendo que efectivamente Ibercaja es una empresa de largo recorrido, ya tenemos más de 140 años de historia y los primeros 100 años no hubo mujeres en Ibercaja. ¿Y por qué? Pues porque estaba prohibido que las mujeres trabajaran en las cajas de ahorros. Somos un banco procedente de caja de ahorros y era así. Hasta el año 1969, esa es la primera orla de mujeres que entraron con una posición en Ibercaja. Hace ahora 50 años. Fijaros que podríamos poner un titular, Ibercaja, un siglo sin mujeres. Porque de nuestros 140 años llevamos 40 con mujeres. Los primeros 100, o los primeros 50, perdón, los primeros 100 sin mujeres y casi ya vamos hacia los 50. Y esto realmente, cuando lo piensas a día de hoy, no te lo crees, pero nosotros hemos tenido la gozada de poder celebrar esa cincuentena con las mujeres, la primera promoción de mujeres que entró en Ibercaja. Y si me dais 2 minutos, os voy a poner un vídeo para que veáis cómo hablan ellas, porque realmente es digno de ver. Fue una época especial, muy especial. Y no hicimos nada especial. Nosotras íbamos a trabajar y punto. Lo que pasa es que, claro, ellos no estaban preparados para trabajar con mujeres. Unos días antes pasaron una circular a toda la plantilla indicándoles que iban a entrar señoritas y que por lo tanto que procuraran moderar el lenguaje, los modales y demás. Claro, como podéis comprender, cuando llegamos nos recibieron así. En aquel tiempo las mujeres tenían su casa y su familia. Y entonces para muchos compañeros pues era como muy sorprendente vernos allí y alguno te llegaba a decir, no, mi señora desde luego aquí me habla, como éramos las primeras mujeres y estábamos solas en un recinto con cristal, venían a vernos como si fuera un zoo o algo así. Teníamos que desayunar aparte, en grupo nuestro solamente. Parecíamos un poco como clandestinas por allí con tanto señor. A esas mujeres no teníamos que enseñar ayuda a cuenta para cobrar a niña. Tuvo que fijarnos nuestro padre. Cuando estabas casada, creo que sí, que también el marido tenía que hacerlo. Me senté delante de que iba a ser mi jefe y lo primero que me dijo es, vamos a dejar las cosas claras. A mí no me gusta trabajar con mujeres. Claro, yo me caí. Porque nuestra forma de ser en aquel momento no era discutir, era más bien callar y convencer. Y yo dije, te vas a enterar. La lucha silenciosa convences por la fuerza de la realidad, con convicción y con profesionalidad. Que no solo os incorporasteis, a escalar muchas posiciones dentro de la empresa. Y eso sí que tiene que ser complicado, porque hoy en día es complicado. O sea, es apoyo. Y tenemos algo especial en nosotros. Bueno, os ha gustado. Os voy a decir una anécdota. Mari Carmen, que dice que su jefe le dijo, a mí no me gusta trabajar con mujeres, pues al final se casó con él. Así que fijaros cómo cambian las cosas, ¿no? Entran las mujeres a trabajar y se revuelve todo, ¿no? Esto era hace 50 años. 50 años parece mucho, pero es poquísimo y para un cambio tan brutal, ¿no?
Nosotras hemos tenido la suerte de ya trabajar en otro entorno. Ellas nos abrieron camino y, por lo tanto, el mundo en el que nosotras, ya mi generación y vosotros mucho más, trabajáis es otro. ¿Cómo estamos ahora en Ibercaja? Pues fijaros, somos 5.000 personas, de las cuales un 48% son mujeres y 52 hombres. Pero si cortamos en 50 años hacia abajo, se da la vuelta. Entonces hay un 52% de mujeres y un 48% de hombres. Por lo tanto, la verdad es que hay una igualdad bastante equitativa. ¿Qué nos falta? Bueno, además, podríamos decir que la igualdad se ha trabajado ya con mucha normalidad en las últimas décadas, tanto en el acceso al trabajo, y entran mujeres y hombres por igual, como en el ascenso hasta mandos intermedios y en la presencia, porque todo está muy normalizado. Ahora bien, todavía nos falta un pequeñito paso a dar en las capas altas, en ese liderazgo femenino de puestos ejecutivos. Y esto nos pasa en Ibercaja, pero pasa en todas las empresas y en todas las empresas de la banca y de las finanzas. Realmente, en España, tan solo un 6% de las mujeres son ejecutivas, es decir, consejeras delegadas o presidentas. Sin embargo, se da la curiosa casualidad de que la presidenta del banco más grande de España es mujer, Ana Patricia Botín, la CEO del banco más rentable de España es mujer, la presidenta del Banco Central Europeo es mujer. Pero bueno, es decir, que ya tenemos muestras de que se puede, pero que tenemos que seguir trabajando. Y eso es lo que hacemos en Ibercaja, ir poniendo un camino por el que seguir para ir avanzando. Y para poder avanzar en este liderazgo femenino, que es el reto, lo primero que tenemos que hacer es creérnoslo. Entonces yo de verdad que estoy convencida de que estamos en el momento de las mujeres. Y así lo digo y así lo trabajamos. ¿Por qué? Pues porque la tecnología nos lo ha puesto muchísimo más fácil. Esto antes no era posible, pero ahora con un ordenador tú trabajas desde donde quieres. Si tú le das la merienda a tus hijos, si se la tienes que dar, y si no, que se la dé tu marido, que es muy importante. El tema de la conciliación y de la igualdad es un tema de toda la sociedad, de los hombres y de las mujeres, no solo de las mujeres y no solo de las empresas. Y entonces la tecnología nos lo pone fácil y luego estamos en un momento en el que todo está evolucionando, todas las empresas estamos en transformación, en una transformación cultural. Aunque hablamos de transformación tecnológica, realmente es una transformación cultural. Y esa transformación cultural evoluciona el modelo de liderazgo de las empresas. Ese modelo de liderazgo antes era mucho más alejado al comportamiento femenino, pero ahora los problemas precisan de competencias que podríamos titular de más próximas al carácter femenino. Se necesita cercanía, se necesita horizontalidad, se necesita implicar a todos, se necesita comunicar, hacer partícipe. Ese modelo de líder directivo más vertical se ha pasado, ni para hombres ni para mujeres. Por lo tanto, es un momento muy adecuado. ¿Y cómo lo enfocamos en Ibercaja? Pues nosotros lo trabajamos en 3 pasos principales. Y voy a ir rápido, pero quiero que luego conozcáis. Por si espero que ojalá alguno os pueda servir, ¿no? En principio, el primer paso que dimos para avanzar es generar la implicación de la dirección, del comité de dirección y un modelo de liderazgo nuevo. En eso hemos trabajado desde los últimos 5 años, lo tenemos ya muy implantado, que llamamos modelo de liderazgo inspirador, pero realmente es un modelo de liderazgo que yo le llamaría complementario entre hombres y mujeres, porque realmente es que cualquiera puede trabajarlo siempre que tenga ganas de mejorar y ganas de trabajar en equipo. Un modelo cercano, un modelo empático, un modelo que no huye de los sentimientos, porque en estos momentos yo creo que todos nos hemos dado cuenta ya que las empresas somos personas, la empresa sin personas no es nada, y las personas tenemos que saber llevar la vida en el trabajo y fuera del trabajo, y hay que saber gestionar las emociones también. Pues ese modelo de liderazgo para nosotros ha sido fundamental. A partir de ahí, lo que hemos hecho es pues, cambiar, evolucionar nuestra manera de comunicar.
comunicar, que la hemos hecho pues, más sencilla, más cercana, más natural, menos tiesa, ¿no? Que antiguamente los bancos era como todo muy formal, muy de usted, pues eso ha variado. Hemos cambiado también nuestra forma de relacionarnos y pues empoderando al equipo, dándole libertad, dándole confianza. La confianza es vital en el nuevo modelo de liderazgo. Hemos cambiado también nuestras formas de trabajo, por supuesto, muchísimo más digitales y más flexibles, lo cual también ayuda a que cualquiera pueda avanzar. Y lo que os decía, incluir las emociones. A partir de ahí, una vez que esto está lanzado y nos costó, pues al principio lo lanzamos con 180 líderes, les pusimos a entrenar, comunicamos el modelo a toda la organización, lo habíamos hecho desde el CEO, comité de dirección, 150 personas participando para ver qué comportamientos nos parecían importantes. Y una vez que ya lo teníamos extendido, dijimos, bueno, pero nosotros creemos que somos una empresa que favorece la diversidad, pero esto no basta con que lo digamos nosotros. Realmente lo tendría que decir un externo, ¿no? Y además es muy importante ponerse objetivos, porque si no, no avanzas. Y bueno, la banca estamos súper acostumbrados a trabajar por objetivos y la verdad es que nos encanta, porque ponemos el foco y nos dirigimos a ello. Entonces, hace un par de años decidimos trabajar la consecución del sello Empresa Familiarmente Responsable. Este sello que lo conseguimos el pasado año nos abre un camino de mejora continua. Nosotros ya teníamos la experiencia de trabajar FQM, calidad. Nos gustaba porque lo que haces es pues, hacer un plan, implantar cosas, medir y tomar lecciones y mejorar, ¿no? Y aquí en la empresa familiarmente responsable era el mismo camino. Por lo tanto, nos encontrábamos muy, muy cómodos ahí. Y eso es lo que estamos haciendo. Nos pusimos 5 retos y uno de ellos fue el reto de la mejora del liderazgo femenino en la organización. Nosotros a día de hoy tenemos un 30% de mujeres directivas, hablando desde el CEO hasta directora de oficina, y nos hemos puesto el reto de que en 3 años tenemos que pasar a un 40%. Somos conscientes de que es un retazo, que nos va a costar conseguirlo, pero lo tenemos tan claro que es el camino, que si no lo conseguimos, cuanto más cerca nos quedemos de eso, pues mejor para todos. Y ese sería el segundo paso, el ponernos objetivos y claros de mejora. Y el tercer paso es hacer un plan de acompañamiento. Un plan de acompañamiento que permita a las mujeres, primero sensibilizarlas, diciéndole que esto es posible, porque muchas veces a las mujeres nos pasa que somos miedosas o somos demasiado humildes, nos falta aspiración. Entonces, estamos trabajando mucho esa aspiración y ese empoderamiento porque hay muchísima gente buena que lo único que tiene que hacer es dar el paso adelante. Al plan le llamamos Lidera porque era una manera de avanzar con el modelo de liderazgo, pero haciéndole un guiño a las mujeres. Nosotros queremos que avance, que todo el mundo dé lo mejor de sí mismo. Pero además a las mujeres les vamos a ayudar un poquito más porque parece que lo necesitan, ¿no? Pero en realidad trabajamos con todo. ¿En qué consiste este plan Lidera? Pues primero, en escuchar, en saber qué pasa, cuáles son las necesidades verdaderas de las mujeres, cuáles son los frenos que tenemos en la organización, que algunos los podemos conocer y otros quizás no los conocemos. Y para eso ya llevamos 2-3 años haciendo desayunos de trabajo. Desayunos en femenino, que les llamamos, en el que participan mujeres que tienen puestos de liderazgo y no, porque lo que queremos es hablar de nosotras, hablar de nosotras en el trabajo. Y luego en estos desayunos siempre normalmente integramos a los directores territoriales o a los directores de zona para que ellos también recojan el fruto de las conversaciones, para que ellos también se sensibilicen y ellos sean capaces de dar ese paso adelante cuando tengan que tomar decisiones de nombramientos. No solamente hacemos desayunos, la manera de escuchar también es tener un buzón libre para sugerencias, tenemos un buzón en femenino, ibercaja.es, y luego vamos haciendo encuestas para que vayamos testando cómo va evolucionando el ambiente. Ese es nuestro primer paso del plan Lidera. El segundo paso es impulsar a la organización hacia el camino que queremos. Esa nueva cultura empresarial que tiene que basarse en la igualdad, que tiene que basarse en la igualdad de oportunidades,
en la flexibilidad, evidentemente, para poder ser factible esa igualdad, y una palabra que a mí me encanta: corresponsabilidad. Corresponsabilidad con tu pareja, con tus hijos, con tus amigos, todo corresponsabilidad. Realmente una persona no puede hacerlo de todos. Todos tenemos que ser responsables. Hasta ahora hablamos mucho también de la responsabilidad individual de la propia formación, pues también la corresponsabilidad de las labores familiares, personales y profesionales, para que todo el mundo pueda sentirse satisfecho con su desarrollo profesional. Ahí estamos haciendo desde hace un año talleres que son para hombres y mujeres, pero que nos preocupamos porque haya un porcentaje importante de mujeres, en el que les ayudamos a pues, la autoconfianza, la influencia, la marca personal, el hablar en público, todas estas competencias que son importantes para dar el paso adelante del liderazgo. Y una de las campañas que nos ha encantado y que nos pilló justo antes de la pandemia fue la primera semana en femenino. Nosotros nos dijimos que todos los años, alrededor del 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, íbamos a hacer una semana que le llamamos la Semana en Femenino. Y en esta semana hacemos múltiples actividades. Este año lo que hicimos fue poner en la calle, poner en marcha todo el plan Lidera, con una campaña de comunicación interna y externa. Tuvimos la suerte de tener como madrina de la campaña y del plan a Soraya Sáenz de Santa María, y digo la suerte porque es muy importante tener referencias. Todos lo necesitamos ver gente que lo ha conseguido, y cuando vemos que la gente lo consigue, vemos que es posible. Entonces, para nosotros Soraya Sáenz de Santa María era un ejemplo de mujer con talento, que ha llegado joven a un máximo puesto político, que es capaz de coordinar equipos, que es capaz de solventar problemas complejos, y que además nos ha demostrado que la máxima profesionalidad no está reñida con la maternidad. Por tanto, si ella puede, ¿por qué no voy a poder yo? Dependerá de que yo quiera y de que yo me lance. Hombre, no llegaré a vicepresidenta del gobierno, pero llegaré a muchos sitios. Entonces, esa semana en femenino fue estupenda. Os voy a poner alguna imagen de cosas que hicimos. A ver, me parece que salía por aquí. A ver si la encuentro. Fijaros, bueno, tuvimos pues unas jornadas en las que explicamos el plan. Luego tuvimos una mesa redonda en la que también participaron pues más referentes. Vino la presidenta de las Mujeres Influyentes de España, vino una teniente coronel jefe de la Guardia Civil, vino la directora de Talento y Cultura de Manpower, que lleva Human Age, que es una institución dedicada al crecimiento del talento. Y vino también el director de la Fundación Más Familia, y luego hemos ido haciendo desayunos en femenino, como os contaba. Además, lanzamos también en esta semana lo que le llamamos los embajadores del Plan Lidera. ¿Qué es esto? Pues son personas internas de la organización que hablan de sus experiencias. Pues porque quién me ayudó a mí, quién ayudó a otra persona, o los hombres, cuál ha sido su experiencia con mujeres, trabajando en equipo, cuando ellos han apostado por una chica, qué resultado les ha dado. Al final es abrirnos a hablar con naturalidad de la profesionalidad y el talento por encima del género. Y luego le pusimos un puntito de discapacidad también, porque cuando se une varios problemas, en el caso del género y la discapacidad, a veces todavía hacen el camino un poquito más difícil. Y sin embargo, hay personas que transmiten una alegría y una capacidad de sobreponerse a las circunstancias, que eso cuando nos escuchamos, los que nos quejamos de tonterías, porque nos quejamos de que hoy me ha salido mal esto, hoy quería hacer y no me ha dado tiempo, tengo muchísimo trabajo pendiente, vemos que realmente no tienen mayor importancia. Y entonces esto nos ayuda a encarar el día a día con una sonrisa y con ganas de superarnos. Así que este es nuestro impulso, la segunda pata del plan Lidera. Y la tercera es la conquista.
Y a la conquista le llamamos a medir, a tener un mapa de diversidad. Porque igual que nos habíamos puesto unos objetivos, tenemos que ser capaces de tomar decisiones con base a datos. Nosotros tenemos, en el propio área de personas, tenemos un puesto que es el responsable de People Analytics y estamos muy enfocados en que el área de personas tiene que aportar a la estrategia de la organización y tiene que aportar a las decisiones basándonos en datos. Y entonces aquí, en este mapa de la diversidad, tenemos cómo evoluciona cada uno de los territorios, dónde se necesitan hacer más gestiones, cómo estamos avanzando, etc. Y estos son los 3 pasos que dentro del plan Lidera estamos trabajando. Y de verdad que desde que lo hemos empezado, mirad, este es un ejemplo del mapa de la diversidad. Aquí vamos viendo cómo evolucionan los directivos, cómo evolucionan los objetivos, todas las medidas que estamos implantando en ECR, cómo van evolucionando, las plazas, las vacantes, porque nosotros nos movemos a través de vacantes públicas y hay plazas que se piden, pues con cuánto lo piden las mujeres, cuánto lo piden los hombres, cuánto se adjudica, qué porcentaje. A lo mejor normalmente siempre se adjudica más porcentaje de mujeres que mujeres que la han pedido. Si hay un tipo de vacante que la piden un 25% de mujeres, se adjudica un 35% a mujeres. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir, entre otras cosas, que las mujeres son muy autoexigentes y cuando piden una plaza están hiper preparadas para esa plaza. Y entonces tienen muchas más posibilidades de que se la den que el resto de candidatos. Lo que tenemos que hacer es que la pidan antes, porque es que si no, hay pocas solicitudes. Y con esto deciros que tenemos la total seguridad de que el objetivo que nos hemos planteado para el 2022, que es el 40% de nuestros directivos sean mujeres, lo vamos a conseguir. Y lo vamos a conseguir primero porque estamos invirtiendo en atrevernos. Yo a mis compañeras les digo, solo os pido una cosa, atreveros. Nadie nace sabido. Cada vez que damos un paso adelante tenemos miedo, pero tenemos miedo todos, hombres y mujeres. Pero lo que pasa es que los hombres no lo dicen y las mujeres sí. Por lo tanto, atreveros. Y los hombres, acompañarnos, confiar en nosotras y avancemos juntos. Y con esto, yo creo que es el mínimo tributo que tenemos que hacer a estas mujeres fuertes que hemos visto en el vídeo, que ellas sí que lo tuvieron difícil y que rompieron muchísimas barreras. Así que este es nuestro camino y creo que es muy ilusionante tener un sueño y trabajar por él. Y en ese camino estamos. Y eso es lo que os quería contar. Así que le voy a lanzar yo, si os parece, le voy a pasar, esto es lo que os quería contar yo, pero también tenemos a Gabriel que nos va a contar cosas. Y yo le paso la batuta a Gabriel con una pregunta que sería la siguiente, Gabriel. Como sé que tenéis un programa sobre LGTBI, la duda que a mí me surge es si no crees que la mejor manera de normalizar al colectivo LGTBI es no hablar de ellos y trabajar con normalidad. Pero realmente me interesa mucho lo que nos puedes contar tú. Muchas gracias, Teresa. Antes de responderte a la pregunta, voy a compartir la pantalla. Me decís si lo veis. Un segundito, así ya empezamos a entrar y entro de lleno en la pregunta. ¿Veis mi pantalla? Se está cargando. Vale. De momento se ve un fondo negro, pero dice que estás iniciando la función de compartir. Iniciando y Venga. Ahí está, ¿no? No la vemos todavía, ¿eh? Ya no. Vale, venga, pues si quieres empiezo. Fíjate, la pregunta que me haces, cuando has enseñado el vídeo sobre las primeras mujeres, ¿no?, que comenzaron a trabajar y la experiencia que vivían, ¿no?, siendo las primeras mujeres dentro de la empresa, la reacción de los hombres, ¿no? Yo creo que todo esto me ha despertado tantas conexiones con lo que es la experiencia de los empleados que son LGBT. Sabéis que aquí utilizamos muchísima nomenclatura para diferenciar a un montón de personas diferentes en un colectivo que al final es un continuo de gente pues que
que ama de otra manera, que se siente identificada en un género diferente al que nacen, y esto además, a medida que avanzamos dentro de las nuevas generaciones, se va enriqueciendo, ¿no? Porque hablamos ya de gente que se considera de género fluido, que no se quiere identificar con un género. Si habláis o tenéis hijos en edades pues de los 18, 20, posadolescentes, veréis que la conversación sobre la diversidad de orientación de género y sexual no hace más que aumentar, ¿no? Entonces, en realidad, a tu pregunta de ¿no es mejor tratar la orientación sexual dentro de la empresa como un elemento que ya está aceptado y no hay que hablar de ello? Pues en realidad debería de ser así, ¿no? Pero os comento un informe y un estudio bastante extensivo que hemos hecho en Accenture el año pasado, a finales del año pasado, que cubría casi 3.000 líderes de empresas en todo el mundo. Esto eran 29 mercados a nivel global y con encuestas que se hicieron a 30.000 empleados, ¿vale? Con un peso de empleados y directivos bastante amplio. Y lo que tratábamos era de buscar, lo llamamos el informe de Getting to Equal, lo que tratábamos era de buscar cuáles son esas palancas de diversidad y de competitividad que hacen que las empresas repercutan todo esto en su cuenta de resultados, ¿no? Es un informe muy extenso y se preguntaba sobre el tema de la diversidad de orientación sexual e identidad de género. Y lo que nos decían en todos estos mercados es que los empleados que se identificaban como LGBTI, LGBTQ, solo el 31%, y esto incluye a los países más avanzados dentro de mercados en los que la aceptación social de la diversidad sexual es muy grande, y España es uno de ellos, pero solo el 31% estaban fuera del armario. Es decir, que en su trabajo conocían su situación personal, emocional, familiar, cualquiera que fuera, solo el 31%. Y luego, si nos enfocamos en los líderes, en ese grupo de liderazgo, solo el 21% estaba realmente fuera del armario. Esto, si lo conectamos con los comentarios que has hecho antes, Teresa, sobre la necesidad de visibilidad, de roles, de patrones en el mundo empresarial, que permitan al resto de los empleados sentirse cómodos en su propia piel en la empresa, pues refleja que hay mucho que hacer, ¿no? Todavía en esta diversidad. Y esto al final está unido a un discurso que tiene que ver con llevarnos a empresas en las que la cultura de la innovación, ¿no? Que es esa cultura que yo creo que en algunas sesiones previas que habéis hecho pues se ha tocado, ¿no? Es una cultura en la que se rompe cada vez más la separación y los hilos que en la empresa tradicional teníamos entre el mundo personal y el mundo profesional, y lo separamos en 3 niveles. Hablamos de un mundo privado que seguramente no le interesa a la empresa, pero hay un mundo personal, es decir, qué haces en tu fin de semana, con quién compartes tu vida, si te divorcias o no te divorcias, qué hacen tus hijos, si tienes hijos o no tienes hijos. Todo ese mundo personal estamos ya viendo cómo he perdido la pantalla, ¿verdad? Gaby, te la he quitado yo porque no se cargaba, entonces para que lo vuelvas a intentar, si te parece. ¿Vale? Vale, venga, lo intento. De todas formas, si no se puede, no pasa. Yo os voy contando las cosas en pantalla. Si me veis, y si me veis bien, pues tiramos directamente con vídeo. Entonces, lo que os estaba comentando, ¿no? Se están rompiendo las barreras entre el mundo personal, que no el privado, y el mundo profesional. Y eso lo estamos viendo durante toda esta fase de confinamiento. Cada persona que se conecta a una videoconferencia está compartiendo parte de su mundo personal. O sea, aquí veis mis teclados, podéis intuir que a mí me gusta la música, es decir, todo eso se va incorporando a la cultura corporativa. Y luego también hay una línea de conexión que tiene que ver con generar espacios de seguridad en la que los empleados se puedan sentir ellos mismos cuando estamos en la oficina, ¿vale? Y está muy conectado también con todo este cambio en el mundo empresarial, en el que necesitamos que los empleados se sientan conectados con cuerpo, con alma, con su totalidad, para que se generen unas culturas más innovadoras. Entonces, el discurso de ser tú mismo, sea quien seas, es muy importante y sigue siendo muy relevante para llegar a esos niveles de competitividad. ¿Qué es lo que pasa con la diversidad LGBTI? Pues que toca
aspectos que están en la frontera en lo que en la empresa tradicional se considera que es un tema del que se puede hablar. Porque al final, si lo reducimos al mundo de la sexualidad, evidentemente ese no es un tema que habitualmente sea relevante en la empresa. Por eso es importante llevarlo al mundo de tu vida personal y de permitir que todos los empleados compartan lo que es su vida personal, que sean ellos mismos en referencia a su vida personal, independientemente de quién sean. Y por eso esa necesidad de seguir avanzando en el programa de Pride en las empresas. Y los componentes que tiene este programa, os voy a contar lo que estamos haciendo en Accenture, pues son básicamente muy parecidos a la diversidad de género, con la única diferencia que la diversidad de LGBTI, o en Accenture lo llamamos la diversidad Pride, es una diversidad en la mayoría de los casos oculta. Es decir, lo que buscamos es que el empleado, sea quien sea, porque no sabemos quién es, el que puede ser homosexual o lesbiana o bisexual, es decir, todo el recorrido de letras, se sienta cómodo, se sienta recibido dentro de la empresa para que no le cueste o no esa salida, lo que llamamos salida del armario, ¿no? En el entorno de la diversidad LGBTI. Y los programas que tenemos en Accenture lo que hacen es marcar diferentes pautas para que eso ocurra. Y trabajamos en 4 dimensiones. Y todo esto es bastante relevante en la forma en la que lo estructuramos. Habéis comentado antes cómo en Ibercaja tenéis el objetivo de targets concretos de porcentaje de género, y esto se va cumpliendo a medida que avanza el programa. En los programas de Accenture de la diversidad LGBTI tenemos una serie de targets. Por ejemplo, este año ya ahora os contaré un poco lo que es el programa de aliados, nos hemos puesto un objetivo a nivel global de que el 30% de los empleados de la compañía sean aliados, y os cuento en breve lo que significa esto, y pedimos que un 50% del equipo de líderes, lo que llamamos directores de Accenture, también sean aliados, ¿vale? David, perdona, si quieres yo puedo compartir la pantalla. O sea, yo tengo lo tienes, si quieres comparte tú y... Vale, perfecto. Porque a lo mejor te ayuda. Un segundito. Sí, porque he intentado 2 veces y se desconecta. Vale, tú Aquí me vas a la pantalla. cuando tú quieres que te cambie, ¿vale? Vale, si quieres avanza la slide, justo esta. ¿Esta? Vale, Pues perfecto. lo que os quería comentar, ¿no? Lo que veis aquí es un programa que lo que hace es medir cómo avanzamos dentro de las diferentes prácticas del programa Pride, en lo que tiene que ver con cómo el liderazgo es visible. Un punto muy importante, el liderazgo tiene que ser visible, tenemos que tener implicación desde el presidente o la presidenta de la organización, desde los directores de área y los socios. Y cómo vamos incorporando programas que ayudan a conectar a los empleados que en algún momento se sienten fuera del ámbito laboral o se sienten discriminados, con programas de coaching y de mentoring desde equipos directivos para que se sientan abrazados por la empresa y que cualquier situación en la que se encuentren de posible discriminación se pueda gestionar. Entonces, lo que veis aquí es, digamos, la foto de hace 3 meses, en la que vemos los diferentes países de Europa. Esto lo tenemos para todo el mundo, y donde veis España, pues a nivel organización está muy bien situada en las diferentes prácticas que hemos incorporado. Y uno de los factores que es muy relevante, que ahora os comentaré, es lo que llamamos external engagement, que es decir, nuestra capacidad de generar movimiento y transformación también en el mercado español, porque al final una labor de la empresa puede ser de puertas adentro, pero otra labor que es de puertas afuera, es decir, cómo cambias y cómo ayudas a transformar y a incorporar el discurso de la diversidad LGBTI con otras empresas. Os lo contaré en un segundito. Si vamos avanzando, porque creo que además vamos mal de tiempo, os voy a dar 3 o 4 pinceladas del programa de aliados. El programa de aliados lo que busca es que empleados que no son de la población LGBTI se comporten en su día a día con una serie de principios de trabajo, tanto los líderes de la compañía como los empleados, que sea explícitamente inclusivo de poblaciones diferentes, en este caso de la población LGBTI. ¿Esto en qué se traduce? En que primero tienen que estar bien informados de lo que significa la diversidad LGBTI, que entiendan y empaticen con los viajes emocionales que tienen las personas que en un momento dado
salen del armario en su familia, pero cuando llegan al entorno laboral piensan que no van a poder avanzar profesionalmente si salen del armario en el trabajo. Y se generan una serie de actividades en las que se les informa de todas estas situaciones para que empaticen con la población LGBTI, y luego lo que se les pide es que actúen y sean visibles en el día a día. Es decir, cuando se encuentran situaciones en las que muchísimas veces por sesgo inconsciente pues se hacen comentarios que pueden resultar discriminatorios o pueden generar tensión, pues que generen una cultura de inclusión en la que todos los elementos de aceptación estén sobre la mesa. Cuando una persona que ha salido del armario, pues le puede costar en una reunión hablar sobre su situación con su pareja porque ha sido el fin de semana de vacaciones y nota que ese tipo de comentarios habituales no llegan a las reuniones, pues animar a la gente a que participe y lanzar esos mensajes de inclusión que sean muy específicos. También eso incluye determinados programas que tienen que ver con la identidad de tu género. Nosotros en Accenture, en la página de perfil de empleado, cada empleado, independientemente del nombre que tenga, puede elegir si quieren que le llamen de él o de ella, porque esto quizá en España es menos normal, pero en otros países se asume el género de una persona básicamente por el nombre, y el nombre a veces no identifica el género, con lo cual incorporamos elementos que hacen que cualquier persona que no esté en los estándares de comportamiento habituales, pues que se sientan incluidos dentro de la empresa, ¿vale? Entonces, el rol del aliado es fundamental. En España ahora mismo, con este programa, tenemos un 50% de socios que son aliados, que tienen la formación, que incorporan de forma activa el discurso de la diversidad LGBTI, y hay un 23% de nuestros empleados que son aliados. Y este es un elemento fundamental, porque cualquier persona que empiece a trabajar en Accenture, cuando recorre nuestras oficinas, pues ve que muchísimos empleados pues llevan la cinta que llevamos, ahora mismo estamos en casa y no lo hacemos así, lo hacemos con identidad digital, pero la cinta con la tarjetita de seguridad, si vais por las oficinas de Accenture, veis que muchos empleados la llevan una cinta con los colores del arco iris y lo que identifica es que es un aliado Pride. ¿Eso qué hace? Pues da un mensaje visible y sin necesidad de conversación con cualquier empleado que tenga miedo a salir del armario para que se sienta aceptado. Ese tipo de comportamientos muy sutiles son los que al final van cambiando la cultura de forma progresiva. Si quieres, avanza a la siguiente, y soy consciente del tiempo, voy a intentar irlo más rápido. Avanza a la siguiente porque ya hemos tocado el rol del ally. Y luego os comento rápidamente otros programas que tenemos. En la anterior tenemos un programa que es muy relevante para Accenture, lo llamamos el Self-ID Program. Evidentemente, por temas de privacidad no podemos preguntar a los empleados cuál es su orientación sexual, pero ante determinadas condiciones de seguridad del dato y determinadas condiciones de anonimicidad, sí que podemos empezar a realizar encuestas en la organización para entender en Accenture qué porcentaje de población está dentro de ese colectivo LGBTI. El programa se ha lanzado en muchísimos países, en Europa no, porque todavía tenemos una serie de elementos que cerrar en temas de privacidad, pero a nivel global en la compañía sabemos que nuestro porcentaje de población LGBTIQ está en los mismos rangos que la población general en el mundo. Se habla de un 5 o un 10% de la población, con lo cual a nivel de empresa es un colectivo muy relevante. Y ese dato, evidentemente, es fundamental para seguir trabajando en el programa. Otros programas que estamos gestionando, el programa de mentoring, que os he comentado, es decir, cómo incorporamos a mentores muy apegados emocionalmente al viaje emocional de una persona LGBTI para que les puedan guiar durante todo el viaje. Evidentemente, y en España a nivel legal no tenemos que hacer mucho, pero en otros países en los que desde el Estado no se cubren muchísimos de esos derechos, se cubren todos los derechos de igualdad a nivel de beneficios para personas transexuales, todos los temas de igualdad en los beneficios para las parejas del mismo sexo, todo eso en todos los países es la base para que no haya discriminación en la base legal y en la base de compensación. Y luego lo que os comentaba antes, todas las políticas de la compañía pasan una revisión para que ninguna de ellas incorpore dimensiones que puedan discriminar, y hablamos de políticas que no hablan de género, el no gender policies, es decir, son políticas neutras en género para que todos los colectivos se sientan implicados.
Y ya, si avanzamos rápidamente, el último punto. Uno de los elementos del programa es la acción externa. Lo que os comentaba al principio, es muy relevante y sobre todo en el rol que tiene la empresa cada vez más en este mundo, ¿no? Es decir, estáis viendo la reacción que han tenido en Estados Unidos muchas de las empresas globales y ese posicionamiento como empresa para defender la inclusión y diversidad, por ejemplo, en el tema del asesinato de esta persona de color en Estados Unidos. Cómo todas las empresas se posicionan con un mensaje de apoyo hacia la diversidad, hacia la inclusión, tenga el color que tenga y la dimensión que tenga. Entonces, desde Accenture hemos dado mucha importancia, y eso es parte de nuestro programa, a cómo podemos movilizar a otras empresas para que se incorpore el discurso de la diversidad LGBTI en España. Y yo hace 2 años lanzamos entre las empresas que veis con un color diferente una asociación que se llama Ready, que lo que busca básicamente es agrupar a todas las empresas, compartir experiencias, compartir aprendizaje y así generar un cambio dentro de la sociedad y en el mundo empresarial para que la población LGBTI pues, vaya avanzando en todas esas métricas que os comentábamos antes, ¿no? Hay un porcentaje muy pequeño de empleados que se sienten cómodos. Si veis las listas de empresas que en estos 2 años se han ido incorporando, pues es bastante grande. Tenemos las mayores empresas de España, muchos de vosotros estáis también negociando la entrada y los que no estéis y que estéis en otras empresas os animo que os incorporéis porque es un entorno de colaboración, de compartir experiencias, el que haya empleados de una empresa que vayan a otra a contar su situación, cómo están viviendo su viaje como empleado LGBTI, etcétera. Eso es muy enriquecedor y ayuda poco a poco a ir avanzando en el desarrollo de esta diversidad, que al final veis que está muy conectado, ¿no? con lo que hemos visto a nivel de género, ¿no? En esos años en los que la mujer se encontraba en una situación de ser la diferente, de ser la rara y de me van a aceptar o no me van a aceptar en la empresa, ahora lo estamos viviendo en el mundo LGBTI yo creo con esa conexión con lo que en la parte de género pues ocurría hace años. Así que sé que estamos cerca del final. Mensaje, ser auténticos, ser vosotros mismos. Nosotros desde Accenture lo estamos intentando poner en práctica desde hace un montón de años y yo creo que ese es el camino para que seamos empresas competitivas con empleados que sean auténticos y puedan dar su diferenciación y su unicidad dentro de los proyectos que llevéis a cabo. Si quieres, Luz, no sé, estamos ya 2 minutos fuera. ¿Había alguna pregunta? No nos va a dar tiempo, ¿no? Bueno, lo primero, daros las gracias a todos. Tenemos una pregunta en el chat. Dice Cristina, ¿cómo se puede ayudar a las medianas y pequeñas empresas para impulsar programas de diversidad e inclusión? En las empresas grandes es más fácil. ¿Pensáis lo mismo? ¿Pensáis que es más fácil en las grandes que en las pequeñas y medianas? Yo si queréis contesto, estoy acaparando ya que llevo hablando un buen rato, en la diversidad LGBTI evidentemente es muy complicado, si lo veis desde la parte del empleado, no ser el mismo en una empresa más pequeña, más familiar, donde la presión social, al ser una empresa más pequeña, es más difícil. Entonces, yo creo que asociaciones como Ready y otras de género que ayudan a compartir conocimientos desde las grandes hacia las medianas y pequeñas, creo que son mecanismos para que este discurso, que es mucho más complicado de incorporar por la cantidad de recursos que tienen las pequeñas y medianas empresas, que empiece a calar, ¿no? Y yo creo que al final, lo que comentábamos antes, hay un rol de liderazgo dentro de las empresas. Los líderes de inclusión y diversidad, en cualquier tipo de diversidad, son los que hacen que cambien las empresas desde arriba. En el mercado español, los líderes son las grandes, muchas medianas y pequeñas se miran en las grandes, y podemos jugar ese rol para compartir experiencias y ayudar a que cambie todo el tejido. Estupendo. No sé si queréis aportar algo más, María José, Teresa, si no paso alguna pregunta más que tenemos. Bueno, yo diría que lo principal es querer y buscar la vía por donde ir avanzando, ¿no? Es muy importante, si tienes un equipo directivo por la labor, eso te ayuda a multiplicar la velocidad. Si tienes un CEO comprometido, como nos pasa a nosotros, y que lo demuestra, pues eso te allana el camino. Pero si no lo tienes, también se pueden hacer cosas. Lo que pasa es que vas a tener, bueno, pues menos apoyos. Pero yo creo que es importante ir sumando adeptos
Y luego no es un tema de dinero, es un tema de actitud y de actividad. Estupendo. Esther nos dice, muy interesante, gracias a los ponentes, queda claro que en pleno siglo XXI todavía nos queda camino por recorrer. ¿Por dónde empezar? ¿Cuál sería vuestra receta para comenzar a ejercer un buen liderazgo inclusivo? Si os parece, os puedo dar una palabra, una frase a cada uno y así como estamos un poquito fuera de hora, si queréis cerramos con esta pregunta, que es ¿por dónde empezar? ¿No? Esa frase a lo mejor inspiradora que ayude a todos los que nos están escuchando, sea el tamaño que sea, a coger el testigo para poder empezar. María José, tú que has estado ahí en plan reflexivo, ¿por dónde empezamos? Bueno, yo en esas dos palabras o en esa palabra que nos das, y voy a robar otra, yo creo que hay dos cosas. Una para mí y que yo en este mundo lo descubrí hace 3 años, yo vengo del mundo de la consultoría y que he tomado conciencia. Las dos palabras son unconscious bias, que son sesgos inconscientes, y esa misma me lleva a la consciencia. Yo creo que todo parte, y sobre todo la inclusión, de tomar conciencia de que hay otros colectivos, de que somos diversos, y es el camino del líder inclusivo. O sea, yo creo que hay que trabajar de dentro, de esa toma de conciencia, de ese mirarse y avanzar hacia la parte de la inconsciencia controlada, ¿no? No sé, me parece el camino del líder. La palabra consciencia ya ha vuelto a salir hoy en nuestra conversación. Estupendo. Gaby, tú... Sí, yo creo que al final es que estamos cambiando de fase, yo creo, ¿no? O sea, la feminización de la empresa, o sea, todos estos elementos que generan esa paleta de riqueza que al final nos da competitividad, tiene mucho que ver con el sesgo, eliminar sesgos inconscientes, aumentar la consciencia individual como líder para luego exponerlo y sobre todo ya añadiría que es dar visibilidad, es decir, ese ejercicio como líder, que es un ejercicio de introspección, que al final se refleja en tus comportamientos hacia la empresa como líder inclusivo, de nada sirven si no hay un ejercicio de visibilidad. Y visibilidad tocando con empatía todas las diversidades, porque son muchas, y tocando también con empatía, yo creo que, y por ir muy rápido, las diversidades mayoritarias, es decir, hay una sensibilidad y hay una conversación que hay que incorporar sobre el hombre blanco, heterosexual, es decir, es una diversidad como las demás y debemos de incorporarla desde ese líder que trabaja desde el sesgo consciente y visible. Estupendo. ¿Teresa? Bueno, pues yo saldría de los líderes y diría que todos somos líderes de nosotros mismos los primeros y luego de nuestros equipos, ¿no? Pero que no podemos esperar a que en nuestra empresa se le ocurra al líder dar un paso adelante tanto en diversidad de género como en diversidad sexual como en diversidad de lo que sea, sino que vuelvo a la palabra responsabilidad y leí hace poco un libro que me gustaba mucho, que era El líder que no tenía cargo. No tienes por qué tener un cargo necesariamente con un equipo para liderar tu vida y liderar tu entorno. Y así, de ahí el llamamiento a todos y a todas para que participen en las decisiones de la empresa y que den un paso adelante y que no hace falta que se lo pidan, que lo pidan ellos. Y así conseguiremos muchas cosas. Si esperamos a que nos den permiso, nos costará muchísimo tiempo. Claro que sí, Teresa. Eso va alineado con tu atrevimiento, ¿no? Ese que nos has dicho en todo momento. Nos ha entrado una última pregunta que me parece muy interesante, ¿vale? Dice Alicia Naya que si tenemos algún mecanismo para valorar que cuando de alguna forma promocionamos a puestos de liderazgo a determinadas personas, ¿cómo podemos valorar que realmente esas personas están alineadas en una aceptación de la diversidad y de la inclusión, ¿no? Tanto si son de promoción interna como si estamos fichando a alguien externo, ¿no? Y me parece muy interesante. No sé si queréis compartir algo. Gaby, tú que cabeceas. Yo, si quieres, por parte de Accenture, tenemos que asegurar que toda la gente que promociona tiene ese discurso y es parte de su discurso. Entonces, en Accenture, y ahí seguramente María José puede dar más detalles, tenemos un programa que llamamos el Leadership ADN. Es decir, hay un ADN del liderazgo que tiene todas estas palancas de innovación, liderazgo emocional, presencial, consciente, y son unas de las características que se incorporan al proceso de evolución de carrera para que los que vayan avanzando y lleguen a esos puestos lo incorporen. Por eso llamamos el Leadership DNA, ¿no? El ADN del líder. Y es tan importante
como que es el ADN del nuevo líder. Y eso en el programa, si María José tiene algún detalle más, es troncal en la evolución de cualquier empleado hacia el liderazgo. María José, por alusiones, ¿quieres añadir algo más? No, lo que ha contado Gaby, ¿no? En Accenture tenemos el Leadership DNA y es verdad que queda camino por recorrer. Venimos de una empresa tremendamente orientada a objetivos y nuestro eslogan era High Performance Delivery. Venimos hacia un camino del humanismo y que esto lleva su recorrido. Creo que es interesante y lo estamos incorporando en todas las decisiones, en todos los procesos importantes, en los momentos de la verdad del empleado, desde lo que es el hire a lo que es a quién contratas, a quién desarrollas y a quién despides, ¿no? En ese sentido, pero bueno, queda recorrido y al final pues hay muchos factores que en las promociones a nuestro equipo ejecutivo se tienen en cuenta y ahora hay que cada vez más dar peso a estas características de ese líder innovador, el truly human, etcétera. Entonces, bueno, está pintado, está declinado, pero falta operativizar más o llevarlo al sentir y al ejemplificar. Yo creo que falta mucha coherencia. O sea, mi vivencia en Accenture y en las compañías es de lo que dices a lo que haces y ahí estamos. La respuesta es sí se tiene y queda recorrido para ejemplificar. Bueno, pues Ibercaja es una empresa que habla con hechos, ¿no, Teresa? Con lo cual, no sé si quieres aportar algo más en esta línea. Totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que lo bueno es que estamos dando pasos, ¿no? Y nosotros también en nuestro modelo de liderazgo se identifican comportamientos y entonces los líderes tienen que responder a ellos y los estamos midiendo de manera periódica a través de los equipos. Es muy importante que sea el propio equipo el que hable de cómo se comporta tu líder, ¿no? No solamente el propio líder, sino también su equipo. Sigue quedando recorrido, pero yo creo que estamos en el buen camino. Y lo que hay que hacer es no relajarse, porque estas cosas, si no sigues empujando, entonces se retrocede. Por eso son programas de largo recorrido y que hay que ponerse objetivos y medir y mejorar, y por eso nosotros nos hemos metido en este camino del EFR para tener siempre la cuerda tirando, ¿no? Porque es necesario. Pues muy bien, pues si os parece, vamos a cerrar la sesión aquí. A mí sí que me gusta quedarme con algo de cada uno de vosotros, ¿vale? Por la parte de María José me quedo con la parte de liderazgo consciente, con esa inclusión de todos los valores que tenemos que tener. Por la parte de Gaby me quedo totalmente con la palabra aliados, ¿no? Es la forma de avanzar, teniendo aliados en todo, no solo en el campo que nos trata, sino en todo. Y con la parte de Teresa me quedo claramente con dos palabras que son objetivos y atreveos, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias también a Cristina Martín, a Laura de vuestro equipo, a nuestra Laura y a nuestra Elga por parte de nuestro equipo que han estado y han hecho posible que este encuentro se haya producido. Así que nada, muchísimas gracias al equipo de Accenture, muchísimas gracias Teresa, Esther y Olga que han estado también contigo y nos vemos muy pronto. Así que nada, hasta la próxima y un placer. Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Muchas gracias a ti. Hasta luego.